Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Los cambios del mercado petrolero. Sabemos que al petróleo se le llama la sangre de la economía moderna. Hoy en día, el petróleo se utiliza ampliamente en todos los aspectos de nuestra producción y vida. No solo es el principal combustible para los automóviles que circulan por carretera, sino también la principal fuente de energía para los barcos, el transporte marítimo y aéreo, y también es una materia prima química básica. No solo la industria necesita petróleo, sino que la agricultura moderna y las industrias de servicios son inseparables del petróleo. Aunque es posible que muchas personas no hayan visto el petróleo con sus propios ojos, casi todo el mundo ha utilizado productos derivados del petróleo, como plásticos, geles de ducha y ropa de fibras químicas. Cada día, nuestras vidas están directa o indirectamente relacionadas con el petróleo. De hecho, la importancia del petróleo para la economía moderna va mucho más allá. Es a la vez un producto básico y un producto de inversión financiera, uno de los objetivos comerciales más importantes en el mercado internacional de productos básicos y la base para fijar el precio de muchos productos financieros en el mercado de capitales. Pensemos en esas palabras que nos resultan familiares: comercio petrolero, finanzas petroleras, petrodólares, diplomacia petrolera, guerras petroleras, etc. Descubrirá que el petróleo ha estado profundamente arraigado en el ciclo operativo de la economía global, afectando el pulso vital de todas las economías en el mercado mundial. Este libro es un libro sobre economía del petróleo. Los temas discutidos en el libro incluyen la distribución de las reservas de recursos petroleros, la producción y el consumo de petróleo, el ascenso y caída económica de los países petroleros, etc., presentándonos una vista panorámica del mercado petrolero mundial. Pero este libro no trata solo sobre el petróleo, también es un libro sobre la economía mundial. Por un lado, esto se debe a que el mercado del petróleo está profundamente afectado por la macroeconomía, y el debate sobre las cuestiones del petróleo no puede separarse de la macroeconomía. Por otro lado, también se debe a que el autor ha descubierto cada vez más a lo largo de muchos años de investigación económica que el mercado del petróleo es un par de herramientas para comprender la macroeconomía. Ojos, los precios del petróleo pueden verse como el pulso de la economía mundial. Más concretamente, lo explicaremos detalladamente más adelante. El autor de este libro es Feng Min, investigador del Instituto de Estrategia Financiera de la Academia China de Ciencias Sociales. Recibió un doctorado en Economía de la Universidad de Tsinghua, fue académico visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard e investigador en el Centro de Investigación Económica de China y el Mundo de la Universidad de Tsinghua. Sus principales áreas de investigación son la macroeconomía y las finanzas internacionales. Vale la pena mencionar que cuando completó este libro, ejercía como investigador en la Academia China de Ciencias Sociales en pueblos y ciudades de zonas pobres de Gansu. En el área local, permaneció en el pueblo y participó en la construcción de carreteras, observando y pensando constantemente durante el proceso. Descubrió que incluso en una ciudad rural tan remota en el interior del noroeste y en el vasto desierto de Gobi, la producción y la vida diaria de la gente no pueden separarse de su dependencia del petróleo y la economía externa. Además, lo externo mencionado aquí no se refiere a ciudades de condado, capitales de provincia o zonas costeras de China, sino a la economía global. Los productos petrolíferos o petroquímicos que se utilizan en la ciudad no solo proceden de los vecinos Qinghai o Xinjiang, sino que también pueden proceder de la lejana Arabia Saudita, Angola o Venezuela, al otro lado del mundo. El impacto del ritmo de la economía petrolera mundial y las fluctuaciones del mercado petrolero en una economía no solo se queda en el nivel macro, sino que penetra en cada microrincón. Tal como dijo el tutor de doctorado del autor, el profesor economista Li Daokui, durante este periodo de formación a nivel de base en Gansu, la comprensión del autor Feng Min sobre el mercado petrolero y la macroeconomía ha ido mucho más allá de la teoría de los libros y las estadísticas. En cambio, tiene una rica experiencia práctica y microconocimientos como base, lo que lo hace más práctico, sólido y confiable. En la interpretación de hoy, me centraré en las dos líneas principales que quiero presentarnos en el libro para acercarnos a la economía petrolera. En la primera parte, nos centramos en el petróleo y analizamos el panorama general del mercado mundial del petróleo y el papel que desempeña el petróleo en el funcionamiento económico de varios países. En la segunda parte, nos centramos en la economía y nos centramos en una pista importante para observar la economía mundial mencionada en este libro, el petrodólar, para ver cómo da forma al actual sistema monetario internacional y cambia el precio del petróleo. Ser liberado al mercado financiero global y a la economía real. Primera parte. Primero entremos en la primera parte. Echemos un vistazo al panorama general del mercado petrolero mundial y el papel que desempeña el petróleo en el funcionamiento económico de varios países. Antes de comenzar oficialmente, debemos dedicar medio minuto a aclarar el concepto de petróleo. En términos generales, el precio del petróleo, mencionado en el mercado internacional o en las noticias, suele referirse al precio del petróleo crudo. El petróleo crudo es petróleo que se extrae de pozos petroleros y no ha sido procesado. Los productos derivados del petróleo, de los que solemos hablar en nuestra vida diaria, incluidos el queroseno, la gasolina, el diésel, el aceite lubricante, etc., son todos productos del refinado y procesamiento del petróleo crudo. En la interpretación actual, cuando mencionamos petróleo, generalmente nos referimos al petróleo crudo.
La primera ola de productos industrializados que el petróleo trajo a la humanidad fue el queroseno. Debido a que el queroseno tiene un punto de ebullición muy bajo, se extrae fácilmente del petróleo crudo. Desde finales de la década de 1860 hasta la de 1880, la mayoría de los hogares de todo el mundo utilizaban lámparas de queroseno para iluminarse. Pero más tarde, con la invención y popularización de la luz eléctrica, la utilidad del queroseno se hizo menor. Entonces, ¿cuándo se volvió indispensable el petróleo en la vida real? Casi hasta principios del siglo XX, en la época de la Primera Guerra Mundial. En aquella época, los motores de gasolina y diésel ya llevaban muchos años disponibles y los coches y camiones empezaban a utilizarse ampliamente. De esta manera, los combustibles líquidos extraídos del petróleo, como la gasolina y el diésel, comenzaron a mostrar valor. El petróleo comenzó a convertirse en una parte indispensable de la sociedad económica humana y comenzó la economía petrolera. Ahora bien, el funcionamiento económico de todos los países del mundo no puede separarse del petróleo. En primer lugar, es una fuente de energía muy importante. Según estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, en 2021 el petróleo representó el 31% del consumo mundial de energía, ocupando el primer lugar, que es el más utilizado, el segundo lugar es el gas natural, con el 27%, el tercer lugar es el carbón, con el 25%. Estos tres tipos de energía suman más del 80%, mientras que las nuevas energías, que a menudo se mencionan hoy en día, como la hidroeléctrica, la nuclear, las energías renovables, etc., solo representan un 10% en total. El petróleo no es solo la primera fuente de energía del mundo, sino también una importante materia prima industrial y química. Por ejemplo, en el ámbito del transporte, los coches que circulan por las calles necesitan gasolina, los aviones que vuelan en el cielo necesitan queroseno y los cargueros que viajan por agua necesitan diésel. En el ámbito agrícola, diversas maquinarias utilizadas para la agricultura y la cosecha requieren gasolina y diésel para proporcionar energía, y los productos químicos agrícolas como fertilizantes, repelentes de insectos y herbicidas también requieren petróleo para producirse. Además, están el asfalto, el coque de petróleo y el ácido sulfúrico que se utilizan para pavimentar las carreteras. Los plásticos con los que cada uno de nosotros entra en contacto a diario, las fibras químicas de la ropa, etc. Todos provienen de la refinación y procesamiento del petróleo. Se puede ver que en el mundo actual, cualquier economía no puede funcionar sin petróleo si quiere funcionar normalmente. Sin embargo, el petróleo, un recurso precioso e indispensable, está distribuido de manera muy desigual en el espacio de la Tierra. Algunos países son muy ricos en recursos petroleros y se puede decir que son ricos como el petróleo, mientras que otros tienen tanto petróleo bajo su territorio, no hay reservas de petróleo. La distribución espacial desigual del petróleo también conduce directamente al hecho de que unos pocos países proporcionan la mayor parte del petróleo necesario para el funcionamiento de la economía global, mientras que la mayoría de los demás países tienen que depender de las importaciones para obtener petróleo. Desde la perspectiva de la producción de petróleo, en 2021, el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es Arabia Saudita. La producción anual de petróleo de China también es bastante grande, ocupando el sexto lugar en el mundo, pero la brecha de producción con los tres primeros sigue siendo muy grande, solo alrededor del 37% del primer lugar, Estados Unidos. Llegados a este punto, es posible que tengas algunas dudas. Cuando hablamos de grandes países productores de petróleo, normalmente pensamos primero en muchos países de Oriente Medio. Porque el mayor productor de petróleo del mundo es en realidad Estados Unidos. En primer lugar, Estados Unidos está cerca del Golfo de México y tiene muchos recursos petroleros. Además, en los últimos años, Estados Unidos ha logrado nuevos avances en la tecnología de extracción de recursos de petróleo y gas, se ha explotado una gran cantidad de petróleo de esquisto que originalmente era difícil de extraer y la producción de petróleo ha alcanzado un nuevo nivel. Sin embargo, no todos los principales países productores de petróleo exportan petróleo. Aunque Estados Unidos es un importante país productor de petróleo, también consume una gran cantidad de petróleo y la mayor parte del petróleo que produce se consume localmente. Por tanto, un país que produce mucho petróleo no es necesariamente un país que exporta mucho petróleo. Solo los países que produzcan mucho más de lo que consumen se convertirán en grandes exportadores de petróleo. Según las estadísticas de 2021, Arabia Saudita, Rusia e Irak son los tres principales exportadores de petróleo del mundo. Entre ellos, Arabia Saudita e Irak son países de Medio Oriente. Si analizamos los 20 principales países exportadores de petróleo, la mayoría se encuentran en Oriente Medio y África. Esto coincide mucho con nuestra impresión habitual. Además de los países individuales, también existe una organización llamada OPEP, que es lo que normalmente llamamos Organización de Países Exportadores de Petróleo. Incluye 13 países, todos ellos importantes exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Angola y Venezuela. Entre los 10 principales países exportadores de petróleo, más de la mitad son miembros de la OPEP.
Como organización internacional, la OPEP ajustará la producción total de petróleo de la OPEP en función de la situación actual del mercado petrolero mundial y el crecimiento económico, y estipulará cuánto petróleo produce cada país miembro cada año, etc. Para mantener la estabilidad de los precios del petróleo. Puede garantizar que estos importantes países exportadores de petróleo tengan ingresos relativamente buenos. Sin embargo, no todos estos grandes países exportadores de petróleo son ricos. También hay algunos países entre ellos que, aunque tienen ricos recursos petroleros, no han podido escapar de la pobreza y el atraso durante mucho tiempo, como Venezuela, Nigeria, Sudán del Sur, etc. Los economistas han descubierto a través de investigaciones que cuanto mayor sea la dependencia de un país del petróleo, menor tenderá a ser su nivel de desarrollo económico. Específicamente, estos países que son altamente dependientes del petróleo tienden a tener una estructura industrial relativamente simple, debido a que pueden obtener mayores beneficios de las exportaciones de petróleo. Su automotivación para desarrollar otras industrias se reducirá en gran medida, lo que no favorece la economía. Desarrollo saludable en general. Si miramos más ampliamente, no se trata solo de recursos petroleros, sino también de muchos países o regiones ricas en recursos naturales, como México, Angola, Zambia, etc. Sus niveles de desarrollo económico son muy inferiores a los de algunos países o países pobres en recursos. Regiones. Como Japón, Corea del Sur, Singapur, etc. Además, sus economías también fluctúan mucho y sus condiciones económicas son muy inestables. Este fenómeno también se conoce como la maldición de los recursos. El autor cree que el principio detrás de esto es similar a lo que acabamos de decir. Detrás de la maldición de los recursos está esencialmente la maldición de la industria única. La dependencia excesiva de la exportación de recursos naturales, una industria de bajo valor agregado, no solo dañará la salud y las capacidades de desarrollo sostenible de una economía, sino que también pondrá a la economía en una peligrosa situación de dependencia del clima. El cielo mencionado aquí no se refiere a las condiciones climáticas, sino a las fluctuaciones de la economía global. Cuando la economía global sea próspera y los precios de los productos de recursos sean relativamente altos, los ingresos de estas economías serán mayores, pero una vez que la economía global caiga en una desaceleración y los precios de los productos de recursos lleguen a un punto mínimo, estas economías tendrán problemas y experimentarán déficits comerciales. Y depreciación de la moneda, impagos de deuda, aumento de la inflación y una serie de otras cuestiones. Por lo tanto, una manera clave de salir del dilema de la maldición de los recursos es optimizar la estructura industrial y cambiar el enfoque del desarrollo industrial hacia industrias diversificadas y de alto valor agregado. Países como Australia, Chile y Noruega han logrado romper la maldición de los recursos mediante este método. Esta es también la dirección en la que están trabajando muchas economías basadas en recursos. Hasta ahora, hemos hablado sobre el papel del petróleo en el funcionamiento económico de varios países, la situación del suministro de petróleo en el mercado petrolero mundial y también hemos discutido el problema de la maldición de los recursos que enfrentan las economías que dependen de la exportación de petróleo y otros recursos naturales. A continuación, hablemos de la situación de la demanda de petróleo en el mercado petrolero mundial. ¿Qué países tienen la mayor demanda de petróleo? En términos generales, cuanto mayor es la población y cuanto mayor es la economía, mayor es la demanda de petróleo. Estados Unidos es la economía más grande del mundo y el país que más petróleo consume. En segundo y tercer lugar se encuentran China y Japón. Estos son los datos de 2021. Se puede encontrar que esta clasificación es consistente con las tres primeras clasificaciones del PIB de los países del mundo en 2021. Y, al menos durante la última década, este patrón apenas se ha roto. Si no solo se observan los tres primeros, sino que también se comparan los 30 primeros en consumo mundial de petróleo con los 30 primeros en PIB, se encontrará que la mayoría de ellos están cerca. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, aunque Singapur es un país pequeño, su agregado económico en 2021 ocupó el puesto 37 en el mundo, pero es el 15º mayor consumidor de petróleo del mundo. Aunque Arabia Saudita e Irán tienen economías pequeñas, también son grandes consumidores de petróleo. Esto se debe a que el consumo de petróleo de un país no solo depende del tamaño de su economía, sino que también se ve afectado por su estructura económica y energética. Por ejemplo, la industria naviera y la industria petroquímica son industrias pilares importantes en Singapur. Por lo tanto, aunque el agregado económico de Singapur no es grande, su consumo de petróleo no es pequeño. Además, países como Arabia Saudita e Irán son ricos en recursos petroleros, y el petróleo representa el 50% de su estructura energética, mientras que el carbón, el gas natural y otras fuentes de energía, relativamente grandes, representan una proporción relativamente pequeña, por lo que también son grandes consumidores de petróleo. La segunda parte de lo que acabamos de hablar fue del papel del petróleo en el funcionamiento económico de varios países, así como de la oferta y la demanda en el mercado petrolero mundial. A continuación, hablemos de una de las pistas importantes mencionadas en este libro para observar la economía mundial desde la perspectiva del petróleo, el petrodólar. Los llamados petrodólares, en términos generales, se refieren en realidad a los dólares que obtienen los principales países productores de petróleo mediante la exportación de petróleo.
Parece que es solo un montón de dinero. Sin embargo, el autor nos recuerda que el papel de los petrodólares en la economía mundial actual es mucho mayor de lo que mucha gente imagina. Primero, el petrodólar estableció la posición actual de Estados Unidos en el sistema monetario internacional. Este incidente comienza en 1944. Sabemos que en la conferencia de Bretton Woods de 1944 se estableció el patrón de cambio oro-USD, es decir, después de esa reunión solo se fijó el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el oro, y las monedas de otros países no podían ser directamente el cambio por oro solo puede estar vinculado al dólar estadounidense. Esto estableció el estatus más antiguo del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional en ese momento. Sin embargo, para que esta posición sea segura, el dólar estadounidense debe mantener una relación de cambio fija con el oro. Sin embargo, entre mediados y finales del decenio de 1950, las exportaciones estadounidenses comenzaron a reducirse y apareció un gran déficit comercial. En el decenio de 1960, la situación empeoró. Estados Unidos cayó en el atolladero de la guerra de Vietnam, una grave inflación interna y un PIB negativo. En la década de 1970, Estados Unidos experimentó un enorme déficit comercial y los déficits fiscales hacen cada vez más difícil mantener la relación de cambio fija entre el dólar estadounidense y el oro. Finalmente, en agosto de 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon decidió abandonar el patrón cambiario oro y el sistema de Bretton Woods se desintegró. Sin embargo, Estados Unidos no quiere renunciar a su estatus de jefe en el sistema monetario internacional. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta es la que mencionamos antes, petrodólares. En ese momento, Oriente Medio estaba sumido en la guerra. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Kissinger, sugirió al presidente que podían enviar tropas allí a cambio de protección militar para que los miembros de la OPEP aceptaran el dólar estadounidense como único denominador para exportar petróleo. Moneda de liquidación, cuando los países necesitan petróleo, deben cambiarlo por dólares estadounidenses. Precisamente una acción así trajo dos impactos económicos importantes. Lo más básico es que Estados Unidos puede a partir de ahora imprimir dinero para comprar petróleo e influir o incluso manipular los precios internacionales del petróleo. Además, y lo que es más importante, de esta manera el dólar estadounidense se ha convertido en la moneda de reserva de divisas y pago de liquidaciones más importante que no pueden ser ignoradas por todos los países del mundo, y ha recuperado su posición como jefe del mercado internacional. Sistema monetario. Esto no solo significa que Estados Unidos puede imprimir dinero para pagar sus deudas y cobrar señoreaje del mundo, sino que también significa que Estados Unidos puede influir en las políticas de otros países a través de la moneda para salvaguardar sus propios intereses. Por lo tanto, en ese momento, Estados Unidos consolidó su posición internacional desde los tres niveles de la economía real, la moneda y las finanzas, y los juegos políticos al captar una vitalidad económica clave como el petróleo. También estableció la posición actual del dólar estadounidense en el sistema monetario internacional. Sin embargo, tras entrar en 2022, también podemos ver que el sistema del petrodólar ya no es tan estable como antes. Sabemos que la razón por la que los miembros de la OPEP, representados por Arabia Saudita, acordaron utilizar dólares estadounidenses como única unidad de fijación de precios para las transacciones petroleras fue buscar apoyo militar de los Estados Unidos. Además, detrás del dólar estadounidense estaba el fuerte crédito nacional de Estados Unidos como apoyo. Sin embargo, tras el estallido de la epidemia de COVID-19 en 2020, la Reserva Federal tomó una decisión decisiva en marzo, bajando los tipos de interés 2 veces seguidas, casi hasta cero, y anunció la implementación de una política de flexibilización cuantitativa ilimitada, lo que significa que el Banco Central puede proporcionar oferta monetaria al mercado. Ha dañado en gran medida la credibilidad monetaria del dólar estadounidense. Además, Estados Unidos no ha cumplido sus compromisos de seguridad con Arabia Saudita y otros países y no ha brindado suficiente apoyo militar. En marzo de 2022, el Global Times y otros medios informaron que Arabia Saudita estaba considerando dejar de utilizar el dólar estadounidense como única moneda de fijación de precios y liquidación para las transacciones petroleras. Además, el primer ministro de Bielorrusia también declaró a principios de 2022 que Rusia y Bielorrusia están cooperando para desarrollar una nueva fórmula de fijación de precios del suministro de petróleo y planean abandonar el suministro de energía pagado en dólares estadounidenses. Por lo tanto, aunque el sistema del petrodólar todavía está establecido en este momento y sigue siendo insustituible, tenemos que seguir prestando atención a los signos de grietas que comienzan a aparecer en este sistema. Porque una vez que el sistema del petrodólar colapse, el mercado internacional de divisas también sufrirá cambios trascendentales. Como afirmó Guy Yarafter, directora ejecutiva del Institute for Global Security Analysis, el mercado del petróleo es un mercado de materias primas que se extiende por todo el mundo y es una póliza de seguro para el estatus del dólar como moneda de reserva. Sal del muro, sal y los muros comenzarán a derrumbarse. Bueno, esto es lo que mencionamos, el primer impacto económico importante de los petrodólares, y también es una razón importante por la que debemos seguir prestando atención al mercado del petróleo y a los petrodólares.
Otra razón importante por la que debemos seguir prestando atención al petrodólar es que, como fuente importante de fondos en el mercado financiero internacional, la expansión o contracción del petrodólar provocará grandes olas en el mercado financiero internacional e incluso afectará a la economía real. Como acabamos de mencionar, en términos generales, los petrodólares se refieren a los dólares obtenidos por los principales países productores de petróleo a través de la exportación de petróleo. Entonces, ¿qué hacen los exportadores de petróleo con estos dólares? Hay dos usos principales, uno es el consumo y el otro es la inversión. El consumo se refiere principalmente a bienes y servicios importados del exterior. Los productos son fáciles de entender e incluyen principalmente automóviles, aviones, electrodomésticos, artículos de primera necesidad, productos minerales, etc. Los servicios incluyen servicios de consultoría, servicios financieros, servicios legales, etc. Antes de la década de 1980, los petrodólares de los países exportadores de petróleo salían de sus manos principalmente a través de estos canales. Después de la década de 1980, los países exportadores de petróleo comenzaron a utilizar sus ingresos en dólares estadounidenses para aumentar las reservas de divisas. Al principio, estos petrodólares se invertían principalmente en bonos del Tesoro estadounidense o se depositaban en bancos comerciales de Estados Unidos y Europa. Más tarde, comenzaron a expandirse gradualmente a bonos corporativos, acciones, bienes raíces y otros campos, y las áreas donde los flujos ya no se limitaron a Estados Unidos y Europa, se han extendido a Japón, Singapur, América Latina, China y otras regiones. De esta manera, una gran cantidad de petrodólares llegaron al mercado financiero internacional desde los principales países exportadores de petróleo. Si comparamos el mercado financiero internacional con una piscina, entonces los fondos en el mercado son como el agua que fluye en la piscina. La adición de petrodólares es como agregar una entrada y una salida grandes a esta piscina que originalmente tenía buena circulación. Entonces, naturalmente, la cantidad de agua que entra y sale de esta entrada y salida de agua agravará en gran medida las olas en la piscina. Por ejemplo, veamos primero la etapa de altos precios del petróleo. En estos momentos, los países exportadores de petróleo acumulan grandes cantidades de petrodólares. Según datos históricos, entre estos ingresos, excluyendo la parte del consumo, más de 2/3 del ingreso restante fluirán hacia el mercado financiero internacional. Por ejemplo, en la historia, de 1974 a 1980, y de 2000 a la primera mitad de 2014, durante estos dos periodos, los precios internacionales del petróleo estuvieron en niveles altos, y el superávit comercial de los países exportadores de petróleo se acumuló rápidamente, y el petrodólar se ha convertido en una importante fuente de fondos incrementales en el mercado financiero internacional. Sin un aumento significativo en el número de activos invertibles en el mercado, esta afluencia de dinero hará subir los precios de los activos existentes. Es como si se inyectara más agua en la piscina sin ampliar su capacidad, el nivel del agua en la piscina subiría rápidamente y crearía olas. Si hay burbujas en los precios de los activos en el mercado durante ciertos periodos históricos, estos fondos pueden alimentar aún más la burbuja de activos y acelerar su estallido. Algunas investigaciones muestran que el estallido y el colapso de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos están relacionados con la afluencia de petrodólares. Lo que acabo de decir es que cuando los precios del petróleo suban, los petrodólares inundarán el mercado financiero internacional en grandes cantidades. Cuando los precios del petróleo caen, la situación se invierte. A medida que caen los precios del petróleo, los ingresos de los países exportadores de petróleo se desploman y el número de petrodólares disponibles para la inversión se reduce considerablemente. Además, durante este periodo, muchos países exportadores de petróleo enfrentarán dificultades económicas y financieras e incluso tendrán que empezar de cero. Los mercados financieros internacionales retiraron fondos para subsidiar los déficits fiscales. Por tanto, el nivel de fondos en el mercado financiero internacional caerá rápidamente. En primer lugar, esto conducirá directamente a una caída de los precios de muchos activos financieros. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2014, los precios internacionales del petróleo cayeron, reduciendo la oferta de fondos en el mercado financiero internacional, y luego cayeron los precios de varios activos financieros. En marzo de 2020, Arabia Saudita anunció unilateralmente un aumento en la producción de petróleo. Esto provocó la caída de los precios internacionales del petróleo y también provocó una caída en los precios de muchos otros activos en el mercado financiero internacional ese año. Además, cuando haya menos dinero en el mercado, los inversores se volverán más cautelosos y reacios al riesgo. Por ejemplo, una razón muy importante detrás de la liquidación global de activos de riesgo de junio a agosto de 2016 fue la contracción de los petrodólares en el mercado. Además, si la contracción del petrodólar es de largo plazo, hará que los fondos en el mercado se vuelvan caros, es decir, que el tipo de interés real aumentará. Esto afectará las decisiones de inversión y financiación de las empresas en varios países, las decisiones de consumo y ahorro de los residentes y las familias y, en última instancia, afectará a la macroeconomía. Por lo tanto, el autor cree que el aumento y la caída de los precios del petróleo no solo afectarán al mercado petrolero y a los principales países productores y consumidores de petróleo, sino que también liberarán el impacto en el mercado financiero internacional a través de los petrodólares, e incluso afectarán al mundo. Economía real.
Por lo tanto, dentro de un cierto periodo de tiempo, los precios del petróleo son una señal importante para que podamos observar el funcionamiento de la economía mundial, y los petrodólares son un mecanismo de transmisión clave para que esta señal indicadora desempeñe un papel, y también puede usarse como un base para pensar en la economía mundial, una pista clave. Ahora, repasemos los puntos clave de este libro. En conclusión, en la primera parte hablamos del papel del petróleo en el funcionamiento económico de varios países, así como de la oferta y demanda en el mercado petrolero mundial. Vemos que en el mundo actual ninguna economía puede funcionar sin petróleo. Sin embargo, el petróleo, un recurso precioso e indispensable, está distribuido espacialmente de manera desigual en la Tierra. Actualmente, la mayoría de los 20 principales países exportadores de petróleo del mundo se encuentran en Medio Oriente y África. No todos estos grandes países exportadores de petróleo son ricos, y algunos de ellos han luchado por escapar de la pobreza y el atraso durante mucho tiempo. El autor cree que detrás de la maldición de los recursos de la que la gente habla a menudo se esconde en realidad la maldición de la industria única. La dependencia excesiva de industrias de bajo valor agregado, como la exportación de recursos naturales, dañará la salud y las capacidades de desarrollo sostenible de una economía. Además, pondrá a la economía en una situación peligrosa de dependencia del clima y agravará las fluctuaciones económicas. Una manera clave de salir del dilema de la maldición de los recursos es optimizar la estructura industrial y cambiar el enfoque del desarrollo industrial hacia industrias diversificadas y de alto valor agregado. En términos de demanda de petróleo, vemos que, en general, las economías con poblaciones más grandes y economías más grandes tienen una mayor demanda de petróleo. Sin embargo, al mismo tiempo, el consumo de petróleo de un país también está estrechamente relacionado con su estructura económica y energética. En la segunda parte hablamos de una de las pistas importantes mencionadas en este libro para entender la economía mundial desde la perspectiva del petróleo, el petrodólar. El autor nos recuerda que el petrodólar desempeña un papel mucho más importante en la economía mundial actual de lo que mucha gente imagina. En primer lugar, ayudó a Estados Unidos a consolidar su estatus internacional desde los 3 niveles de economía real, moneda y finanzas, y juegos políticos, y también dio forma al sistema monetario internacional hasta convertirlo en lo que es hoy. Sin embargo, ahora el sistema del petrodólar está empezando a mostrar signos de grietas. Y también debemos prestar atención a estas señales, porque una vez que el sistema del petrodólar colapse, el mercado internacional de divisas también sufrirá cambios trascendentales. Además, de la historia de hoy también podemos darnos cuenta de que el ritmo de la economía petrolera y el flujo de petrodólares no existen de forma aislada, sino que están profundamente arraigados en el modelo operativo y el ciclo económico de la economía global. Si comparamos la economía moderna con un organismo complejo, entonces el petróleo es como la sangre que fluye por el sistema circulatorio de este organismo, y las fluctuaciones en los precios del petróleo son como el pulso de esta economía. Por un lado, a través de la fluctuación de los precios del petróleo, podemos observar la salud de este organismo o la prosperidad de la economía. El continuo aumento de los precios internacionales del petróleo indica que los países tienen una fuerte demanda de petróleo y la economía mundial es relativamente próspera e incluso puede sobrecalentarse. La continua caída de los precios internacionales del petróleo indica que la economía mundial se encuentra en un estado lento e incluso puede caer en recesión o depresión. Por otro lado, como dijimos hoy, el petrodólar es una fuente importante de fondos en el mercado financiero internacional y su expansión o contracción provocará grandes olas en el mercado financiero internacional. Esto hace que el impacto del aumento y la caída de los precios del petróleo vaya mucho más allá del propio mercado petrolero, sino que se transmitirá al mercado financiero internacional, afectando aún más a la economía real mundial. Por lo tanto, los precios del petróleo son un indicador de señal importante para que podamos observar el funcionamiento de la economía mundial y los petrodólares son un mecanismo de transmisión clave para que este indicador de señal funcione, y también son una pista clave para que pensemos en la economía mundial. Además de estos, el libro también analiza muchos temas interesantes relacionados con la economía petrolera. Por ejemplo, ¿es creíble la teoría del pico del petróleo? ¿Deben los seres humanos preocuparse por el agotamiento de los recursos petroleros? ¿Cuáles son las lecciones importantes que nos ha traído un siglo de historia de la economía del petróleo, etcétera? Si está interesado en estos temas, puede encontrar este libro para leer más. Eso es todo para nosotros en este libro. ¿Tiene alguna opinión diferente sobre esto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?